Bueno, seguimos con parte del capítulo número 1. Les comento que los videos elevados, levantados o subidos, están en el orden de un tiempo determinado, que son entre 13 y 14 minutos, puesto que después se corta, es lo máximo que permite el tiempo de elevación, o sea, de grabación del celular. Por lo cual todos los temas que vamos yendo y estamos tratando están entre los 13, los 14 y algunos menos en cuanto a minutos. Seguimos con otro punto de dentro del capítulo 1 que se denomina estructura interna de la Tierra. Usted sabe que nuestro planeta Tierra está conformado por distintas capas en su interior. Este es un gráfico de nuestro planeta Tierra con una sección para que podamos apreciar las distintas capas de la Tierra. En su centro tenemos lo que se denomina núcleo interno. Tiene 1216 kilómetros el núcleo interno. Estamos hablando de radio. Este núcleo interno es rígido, es sólido y se diferencia de su núcleo externo con 2270 kilómetros, porque a diferencia del núcleo interno, el núcleo externo es plástico, capaz de fluir. Estas características particulares del núcleo externo, con la rotación de nuestro planeta Tierra, permite o genera el campo magnético de nuestro planeta Tierra. El campo magnético se genera en el núcleo externo. Entonces tenemos un núcleo interno rígido y un núcleo externo plástico capaz de fluir. Fíjense ustedes las distancias que los kilómetros que estamos hablando, que son muchos, porque ustedes ya lo van a comparar con la corteza, que son apenas muy pocos kilómetros, entre 5 y 70 kilómetros, con respecto a lo que corresponde a manto y núcleo, externo e interno. Por arriba del núcleo externo tenemos lo que se denomina el manto inferior. Entonces tenemos el núcleo interno, el núcleo externo, líquido y capaz de fluir, y el manto inferior, con 2900 kilómetros. Y finalmente, el manto superior, que es esta fracción próxima a la superficie de aproximadamente unos 660 kilómetros. Y finalmente, lo que está expuesto ya en superficie, que se denomina corteza. Entonces, tenemos un núcleo interno rígido, un núcleo externo líquido y capaz de fluir, plástico y capaz de fluir, un manto inferior rígido y un manto superior también, ya lo veremos, una parte rígida y otra parte plástica. Y finalmente, la corteza. Si ustedes se fijan, dice corteza entre 5 y 70 kilómetros. Obviamente es una pequeña película con respecto a la estructura interna y profunda de la Tierra. Estamos hablando apenas de una pequeña película, como si fuera la cáscara de una manzana, muy pequeña. En esa corteza terrestre, en donde nosotros habitamos y donde toda la geomorfología se va a desarrollar en su totalidad. Antes de seguir con los gráficos,
me quiero detener un poco en la corteza. La corteza se divide en dos. La corteza oceánica, la que está por debajo de los mares y océanos, con características de una roca basáltica, una roca volcánica, extrusiva. Ya veremos más adelante cada una de ellas. Y fíjense que la corteza oceánica está entre los 5 y los 7 kilómetros, dependiendo del lugar en donde se puede medir. Y tenemos la corteza continental. La corteza continental, la que corresponde a los continentes, la que está en superficie expuesta y tiene distintos espesores, entre 5, 15 y 30 kilómetros, y en algunos sectores llegando a 70 kilómetros. Entonces, volvemos a repetir, tenemos dos tipos de corteza, oceánica y continental. La oceánica, obviamente, como su palabra lo dice, por debajo de los océanos y mares, y la corteza continental, la expuesta en superficie. Fíjense los kilómetros, si nos relacionamos con el espesor del núcleo interno, del núcleo externo, del manto, veremos que son potencias o espesores muy pequeños en relación con la estructura interna de la Tierra. Es aquí, en la corteza oceánica y en la corteza continental, como dijimos, donde se van a desarrollar todos los procesos geomorfológicos. Vuelvo a nuestro esquema, a nuestro gráfico, para que ustedes vuelvan a apreciar. La corteza, tanto oceánica como continental, es una pequeña película, 5 a 70 kilómetros, con respecto a las grandes distancias y longitudes en los núcleos o en los mantos. Recuerden, lo importante para nosotros en la vida cotidiana y diaria no está dado en el núcleo ni en el manto, sino específicamente en lo que es la corteza y parte superior del manto externo. Si sumáramos todas estas distancias, tendríamos que la Tierra tiene un radio prácticamente cercano a los 6.400 kilómetros. En algunas bibliografías 6.371. Los límites no son directos y planos, sino que son irregulares, sobre todo en lo que está conformada la corteza y el manto externo. Ustedes lo van a ver en la bibliografía. Distintas características, y aquí hay una aproximación. Esto que ustedes ven aquí abajo es lo que habíamos hablado del manto externo y la corteza, en la parte superior de nuestra estructura interna de la Tierra. Y aquí les voy a pedir un poquito más de atención para que podamos analizarlo. Este manto externo está entre el límite de la corteza y los 660 kilómetros. Manto externo. Pero bien, los límites aquí no son regulares, son muy irregulares. Tenemos que, sobre superficie tenemos corteza oceánica y corteza continental. Habíamos dicho que la corteza oceánica, como lo marca el gráfico, es de pequeños espesores, 3 kilómetros, 5, 7. Y la corteza continental, donde están las raíces de los continentes, pueden llegar hasta 70 kilómetros. Como ustedes los ven allí en el gráfico, la corteza continental tiene mayor espesor que la oceánica. Ahora bien, hay una combinación entre lo que es el manto, en la parte superior, y la corteza. Ese límite no es totalmente definido y recto y plano, sino que toma una combinación para llamarse litósfera. La litósfera es parte de la corteza y parte también del manto. Allí chocan y se entrecruzan
las últimas dos capas, la corteza continental y oceánica, con la parte superior del manto. Estamos hablando prácticamente en los 100 kilómetros a 150 kilómetros de profundidad. Por debajo de esta litósfera se encuentra otra fracción, otra franja, que es siempre dentro del manto, que se denomina astenósfera. Y es la parte en donde puede fluir el manto. Así como el núcleo externo era plástico y fluido, este sector del manto superior, que se denomina astenósfera, y que va entre los 150, 200 a 660 kilómetros de profundidad, tiene una característica de plasticidad. Recordemos, una corteza continental y oceánica rígida, una litósfera que es una combinación entre ese piso de manto y el techo de corteza. Y por debajo, entre los 150, 200, 250 kilómetros, el manto toma características plásticas. Esto es fundamental para que comprendamos después los procesos que existen en la corteza terrestre y la litósfera. Entonces, la litósfera, vuelvo a repetir, es la combinación entre la corteza continental y oceánica con el manto superior. Y una franja que se denomina astenósfera, que es el manto superior en estado plástico, capaz de fluir a profundidades entre 150, 200 y hasta los 600 kilómetros, que es el límite del manto superior. Recordemos, importante, corteza oceánica y corteza continental. Ambas forman con el manto lo que se denomina la litósfera. Litósfera, recordemos, y astenósfera. Ya veremos qué procesos se presentan en estos límites de la litósfera y la astenósfera, en los límites de la corteza con el manto. Todo lo que allí surge y se procesa son lo que hoy vemos en el exterior de nuestra corteza terrestre. En la geomorfología que transitaremos o veremos a lo largo del tiempo en que estemos transitando nuestro planeta Tierra. Bueno, le agradezco nuevamente y seguiremos con el capítulo número 1 en próximas subidas de video. Muchas gracias.